teacher. Good evening, students. Estamos dándole Good night or good evening? good evening, good night, Good evening. good night cuando nos despedimos. Ese good night es como cuando ya nos vamos para a la cama. Good night. Sorry. Estamos dando una esperita ahí de 2 minuticos más a ver quién más ingresa. Made in Hollywood. Bueno, muy bien. Aprendices, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Víctor Hugo Medina, su tutor virtual de inglés, y hoy vamos a hablar de una actividad muy interesante que se llama eh, documento escrito. Como siempre, es importante tener a la mano la guía de aprendizaje, que es el documento pues, que nos ilustra a nosotros de qué es lo que tenemos que desarrollar. Primero vamos a hablar de, vamos a hacer lectura de la guía de aprendizaje, socializamos la, socializamos la actividad, cómo la podemos hacer, y después hablamos un poco pues, de inglés en general y de algún tema gramatical que esté relacionado al material del curso, que corresponda a este periodo de clases. Entonces, bueno, muy bien. Este documento escrito, muy relacionado al ensayo que se supone debieron haber realizado en la, bueno, en la pasada sesión en línea, que fue el que en el trimestre pasado. Fue una actividad que debieron desarrollar. El ensayo este es similar, algo parecido, un documento escrito, pues piden
piden un límite de palabras de 500, 700, que es bastante, hablan de párrafos, en fin. Pero como les he dicho antes, lo más importante es que esto sea una producción propia. Entonces dice evidencia de conocimiento, documento escrito. Las funciones en un ciclo laboral. Ok, perdón. Give me a second. Ya les voy a compartir a ustedes la pantalla. Bueno, muy bien. Muy bien. En este momento ya estamos viendo la guía de aprendizaje. Entonces tenemos evidencia de conocimiento, documento escrito. Dice, las funciones en un ciclo laboral son una lista de acciones realizadas que se ejecutan por un empleado en un puesto determinado que describe las principales responsabilidades y habilidades de su trabajo. A menudo aparece en una lista de tareas diarias que realiza un empleado y que se caracterizan por las habilidades profesionales, carácter y cualidades personales. Entonces dice professional skills and adjectives related to character and personal qualities. Según lo anterior y acorde con su programa de formación, elabore un documento escrito en el que realice una declaración personal. Personal statement, ya vamos a hablar como que es esa declaración personal. Incluya una breve descripción de quién es usted, fortalezas y cualquier experiencia laboral y o educación que tenga. Asegúrese de incluir las habilidades que ha adquirido a lo largo del programa de formación, como administración del tiempo, trabajo en equipo, habilidades informáticas, etc. Durante el desarrollo del texto, tenga en cuenta algunas características generales del documento escrito. Escriba con un estilo conciso y natural e intente destacar algunos aspectos positivos de interés personal. Estructure la información que refleje las habilidades y cualidades que ustedes destacan del programa de formación. El límite son 500, 700 palabras. Redacten párrafos. Tenga en cuenta la redacción, ortografía y puntuación. Es ideal tener cuidado con la redacción de las estructuras gramaticales. Es importante que respondan algunas preguntas como Who am I? What program or position am I applying for? Why am I fit for this program position? What are my future goals? Dice que la extensión, 500, 700 palabras, Arial 12, interlineado 1.5. Un momento. Listo. Entonces, ¿de qué se trata esto? Vamos a escribir un párrafo. Un párrafo similar, parecido a un personal statement. Pero ¿qué es ese personal statement? Ese personal statement es como ese párrafo, ese apartado donde yo me presento, donde yo hablo un poco de la experiencia laboral que tengo, de las habilidades que tengo, de las habilidades que he adquirido a través de los empleos que he tenido. Ese es el personal statement. Ejemplo. Por acá tengo algunos ejemplos de personal statement. Por ejemplo, tenemos aquí este. Dice, Technical Writer Personal Statement. Vamos a ver quién va a ingresar. Vamos a compartir de nuevo.
Listo. Por ejemplo, tenemos acá un ejemplo de un personal statement. Dice, I am a senior technical writer with 10 years of experience writing software documentation, templates, and user manuals that incorporate highly complex systems into user-friendly language. I'm passionate about making my documentation accurate and concise so users can understand this complex process. I adapt well to the changing needs of businesses and enjoy researching new documents management system to streamline the revision process. ¿Qué vemos acá? Vemos que esta persona hace como una pequeña descripción de su perfil profesional. Ahora un poco habla de su experiencia, habla un poco de esas habilidades que tiene, de las skills que tiene. Miremos este tercero, Design Assistant Personal Statement. ¿Algún voluntario que quiera leer? Any brave volunteer? Oscar, come on, Oscar. ¿Cuál es, profe? ¿El 3? Sí, number 3. 3. Design Assistant Personal Statement. Recent graduate from Wellwood University with a Bachelor of Arts in Fashion Design, looking to apply skills and passion for design in a, ¿eso no tiene comas? In an entry-level assistant role. I spent the last 5 years designing and creating dresses to sell at the monthly Street Louis Arts Fair. I have proven to be a quick learner who thrives on challenge. Yes, on challenges. Very good. Bueno, yo creo que con estos dos que hemos leído ya nos podemos crear como una idea general de lo que es ese personal statement. Vamos a leer otro. We have data scientist. Miremos a ver si tenemos por acá alguno relacionado a de pronto alguno relacionado con programming or something like that. Bueno, este social media está muy cortico. Let's read it. Marketing specialist, personal statement. Senior digital marketing specialist with extensive experience in e-commerce. I have experience working with several multinational brands in the development of global marketing strategies, improved market reach and coverage, currently seeking its senior marketer position in an international firm. Bueno, ¿qué podemos resaltar de estos personal statement? Hagamos un documentico por acá. Vamos a crear un documentico y lo vamos a compartir. Denme un segundo. Listo, entonces tenemos acá. Personal statement. Recuerden que yo sé que si esto lo metemos por allá a la inteligencia artificial, eso nos va a hacer un super personal statement. Si le metemos bien los parámetros y todo, bien, súper.
Pero recuerden que lo que estamos buscando es pues, realizar nuestra propia producción, hacerlo nosotros mismos con nuestras herramientas. Entonces hagamos como un guideline. En ese personal statement lo primero que vamos a hacer es vamos a escribir nuestro perfil profesional. Por ejemplo, en mi caso, English teacher. Number 2, let's talk about the experience. Let's talk about experience. Entonces vamos a poner como how long have you been doing things related with your profile? Yes, entonces vamos a decir English teacher with 10 years experience with university classes. Yes, experience. Después de hablar de la experience, vamos a escribir, vamos a hablar sobre que he aprendido durante todo ese tiempo. Number 5. Vamos a escribir some skills. Some skills, pues esas habilidades que tengo. Vamos a hablar de esas skills relacionadas al job profile. Obviamente no vamos a... Yes. ¿Está compartiendo pantalla? Pues se supone. Pero ya vamos a mirar de nuevo, qué pena. Ya podemos ver el documento de Word. ¿Podemos ver el documento de Word o no? No sé si solo yo o pero yo no lo veo. Bueno, Yo tampoco lo veo. sí, efectivamente no está compartiendo. Intentemos de nuevo a ver. Vamos a ver. Ya lo podemos ver. Ahí sí ya lo puedo ver. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos allí? Allí tenemos como un guideline para realizar ese personal statement. Como podemos ver en los ejemplos anteriores que leímos, esa primera parte es como para describir el perfil, hablar de la profesión. Describe the profession. English teacher, designer,
programmer, software developer, right. Després, experience. Experience we have. How long have you been doing things related with your job profile? O sea, vamos a hablar de qué he realizado yo durante ese tiempo. Ejemplo, si fuera yo a hablar de English teacher, let's say like 10 years experienced teacher with teenagers and adults in different English level classes. Ejemplo, hablemos de lo que yo, de la experiencia que tengo, de lo que yo he realizado. Yes. Experience. Después tenemos what I have learned during the time. ¿Qué he aprendido? Podemos decir I have a magister in translation and several let's say then and several courses related with teaching. Nombramos qué he aprendido, qué he logrado durante ese tiempo trabajando, si he trabajado en una empresa, qué logré allí, en fin. Skills. Listo. Skills, hablemos de las skills. Podemos decir I am good for working with teams. I am a pro active person. Escribimos las skills que tengamos. ¿Qué sucede? Que en la actividad pues nos pide un texto, al menos un párrafo. En los personal statements que leímos de ejemplo, pues tenemos escasamente un párrafo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí para alargar eso? Podemos tratar de, cuando hablemos de la experiencia, tratar de ser un poco más detallados en esa experiencia y pues ganar un poco más de texto allí. Cuando hablemos de las skills, podemos decir I'm good for working in teams y tratar de dar un ejemplo. Si damos un ejemplo, podemos agregar un poco más de texto a la actividad. No necesariamente tiene que ser 100% real. La experiencia no tiene que ser 100% real las habilidades que tengamos, porque quizá hay algunas personas que pues, no tienen un trabajo como tal en este momento o no han vivido por este tipo de experiencias. Entonces, pues no necesariamente tiene que ser cierta o verdadera.
¿Cuál es el objetivo? Que hagamos al menos un texto completo, perdón, un párrafo bien estructurado, un párrafo de 10 líneas al menos, donde nosotros describamos de manera correcta nuestro personal statement, donde escribamos bien nuestro job profile, o sea, nuestra profesión, donde escribamos la experiencia que hemos tenido. Pueden nombrar en la experience, pueden decir, ejemplo, podemos decir el nombre de la compañía, el tiempo que trabajó ayer, the time you worked there, el tiempo que trabajamos allí. Podemos describir las obligaciones que teníamos y podemos agregar una experiencia, podemos agregar algunos datos. Yes. Entonces yo podría decir, I worked at the university for 5 years. In those 5 years, I worked with different teachers. I taught to different students of different careers. Bien, después podemos decir, after that, I worked at Sena. At Sena, I got a lot of different experience in different programs. Yes, podemos hacerlo también así. Para ganar también un poco para producir un poco más, que no nos quede tan cortico. Porque en los ejemplos que vimos que es un poco corto y la idea es producir más. ¿Cuál es la idea? Que siempre tenemos que usar oraciones completas. Siempre. En inglés una oración completa es que tiene un sujeto, tiene un verbo y tiene un complemento. Siempre. Sujeto, verbo, complemento. Un sujeto, un verbo, un complemento. Eso es lo importante. Así vamos a desarrollar ese personal statement. Vamos a escribir siquiera un párrafo. Si le salen 2 párrafos, perfecto. Pero un párrafo que describa su profesión, que documente la experiencia laboral, que diga qué ha aprendido, qué ha logrado. Pongámoslo por acá. Pongámoslo por acá en number 4, que no lo teníamos. Pongámoslo por acá, como los achievements. No necesariamente tienen que estar en este orden. Si queremos poner estos achievements acá en experience, está bien. Decir la experiencia que tengo y los logros de una vez, it's okay. Estos son como algunos elementos que nos sirven para pues, tener un personal statement un poco más completo. Cuando hablamos de skills, habilidades, skills, bueno, podemos decir que, bueno, working teams, proactive, podemos decir que a risk taker, podemos decir siempre responsible. We can say that
I'm loyal. We can say that that we are open mind. Willing to new things. Yes. Podemos agregar todo ese tipo de habilidades que nosotros creamos, nos pueden ayudar en nuestro quehacer profesional. ¿Cómo lo tenemos que presentar? Yo sé que acá lo tenemos como 1, 2, 3, 4, 5, pero la idea es que sea un párrafo que contenga esta información, no como 2 líneas para describe my job interview, después por allá separado 2 que hablen de la experiencia, después otros 2 líneas por allá que hablen de my achievements and what I learned, y finalmente skills, no, todo en un párrafo. Eso es lo que tenemos que realizar. ¿Tenemos de pronto alguna pregunta sobre este personal statement? ¿Tenemos, muchachos, preguntas sobre el personal statement? ¿O ya lo tenemos claro más o menos cómo lo vamos a realizar, cómo lo vamos a redactar? Ah, bueno, ok. Ah, bueno, sí, sí, ok, claro. En la guía de aprendizaje dice pues que como debe ser relacionado a pues al programa de formación. No, pues nosotros en realidad pues no tenemos ninguna experiencia en programming o algo así, pues lo vamos a hacer en lo que nosotros tengamos experiencia. Si yo de pronto he elaborado como asistente, listo, assistant. Sí, sí, you are the nurse, yes. Entonces, we are going to talk about nurse. Entonces, describe my job profile. Okay, you can say, I am, you can say, what's your name? I am, bueno, no necesariamente hay que poner el nombre, it's not necessary. Entonces, you can say, I am a professional nurse with 5 years experience in how can I say that, in emergency assistance. Mejor dicho, lo haces de tu perfil laboral. ¿Cuál es? Nursing. Lo haces about nursing. ¿Qué voy yo a evaluar? ¿Qué voy yo a evaluar? Uno, pues que el texto tenga esta información, que describa el perfil, some experience, express what you have learned during the time, that express achievements and some skills. Y aparte de eso, pues que vamos a revisar? Grammar. Cuando hablamos de grammar, ¿de qué hablamos? Spelling. Spelling básicamente es que la palabra esté bien escrita, que no haya una letra de más, que no haya una letra de menos, que no estén trocadas, en fin. Grammar, spelling. ¿Qué más vamos a revisar? Vocabulary. Que las palabras que estemos usando sí sean las adecuadas para expresar lo que queremos decir. ¿Qué más vamos a revisar? Sentence construction.
que la oración tenga el sujeto, un verbo, un complemento, sujeto, verbo, predicado, o que esté bien el verbo, objeto. ¿Qué más vamos a revisar? Que el texto obviamente sea coherente, que tenga coherencia y que tenga cohesión. Que yo no empiece a hablar por allá de nursing y termine hablando por allá de algo así que no tenga nada que ver y que no esté relacionado pues con, que no esté como en este hilo de un personal statement. Eso es lo que yo voy a revisar. No me importa si el tema es nursing o software development o 3D animator o accountant. No, lo que yo voy a revisar es esto. No les voy a decir, es que no está relacionado al programa de formación, entonces is not correct. No, nada de eso. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Tenemos de pronto alguna otra pregunta relacionada a la actividad que debemos desarrollar? Bueno, muy bien. Denme un momento. Denme un segundito que se nos salió. Vamos a revisar el plazo que tenemos. La actividad ya lleva, yo creo que 2 días disponible. No pudimos hacer la sesión en línea antes porque pues, los demás instructores del área, ya como de la parte técnica, tenían todo súper copado. Por ahí vi que antes de esta estaban con el instructor Fuel, que se programa como 3 sesiones en línea. Pero it's okay. Ya tenemos claro más o menos cómo es la actividad y no vamos a tener ningún problema para desarrollarla y enviarla. Para la realización de la actividad tenemos hasta viernes 6 de junio. Para enviar la actividad tenemos hasta el viernes 6 de junio. Les pido porfa que no dejemos para última hora enviar la actividad. Tenemos para el viernes 6 de junio. Por acá tenemos como un pequeño instrumento de evaluación que es la lista de chequeo. Básicamente dice, pues habla un poco de la forma del texto, que tiene que contener el texto para poderlo realizar. Hagamos lo posible para que la producción de este texto sea mía. Si en algún momento uso alguna herramienta, por favor, leamos el texto por lo menos antes de enviarlo. Hagamos una lectura del texto siempre antes de enviarlo para ver qué es lo que estamos enviando. Recuerden que es muy importante, en lo posible, visitar el material de formación, el material del curso. Es muy significativo y podemos encontrar allí herramientas, cositas, actividades que nos ayudan a practicar un poco el inglés y pues mejorarlo un poquito. Alguna cosita siempre aprendemos de ese material de curso. Siempre en la parte final del material del curso encontramos una parte de speaking. Y esa parte de speaking, aunque no hay retroalimentación, nos sirve mucho para dar la repasadita.
Simplemente se los voy a mostrar por acá al final. Por acá al final tenemos esa parte de speaking, para que la practiquemos. Se trata de escuchar, de practicar. Podemos hacer las lecturas por acá de la parte de contextualización. Podemos hacer esta parte de comprensión. Estos están un poquitico más avanzadas, porque acá estos símbolos fonéticos representan una palabra. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuál es esta palabra? Working. Entonces es como I am hard working. I have a lot of energy and I can work all day. Pues se trata de escribir acá la palabra. Por ejemplo, an adaptable person can easily deal with new situations. Cuando uno reconoce un poco los símbolos fonéticos, cada símbolo fonético representa un sonido. Entonces uno se va siguiendo como los sonidos y va construyendo la palabra. Pero bueno, recordemos que antes de este había otro un poco más sencillo que podemos entrar a practicar. Ahora, en el transcurso de la actividad de pronto nos vamos a encontrar con oraciones como una construcción gramatical de yo he realizado, yo he alcanzado, yo he estudiado, yo he trabajado. Cuando yo hablo de ese tipo de estructuras gramaticales, estoy hablando del presente perfecto. ¿Cuál es el present perfect? Ese present perfect es cuando yo me refiero a... Estamos viendo el documento de Word, ¿cierto? Ese present perfect es este tiempo verbal donde yo expreso como esas acciones que han empezado en el pasado, continúan en el presente y en el futuro. O sea, no tienen un fin como tal. Es diferente decir I cooked, yo cociné, sucedió, terminó. I cooked yesterday, great, listo, cociné ayer, bien. Sucedió ayer y ayer terminó. Es diferente cuando yo digo I have cooked for 5 years. Yo he cocinado por 5 años. O sea, es una acción que inició, que continúa, que sigue pasando y que quizá siga sucediendo. Es como si no tuviera un final. Ese es el present perfect. Y en ese present perfect tenemos un sujeto más un auxiliar que puede ser have o puede ser has, dependiendo de quién yo hable. Y tenemos el verbo en participio pasado. Más un complemento.
Pero ¿cuál es ese verbo en participio pasado? Recordemos que los verbos en inglés tienen tres formas: el presente, el pasado y el participio pasado. No más. Y ese participio pasado es, por ejemplo, vamos a poner por acá un ejemplo de cuáles son los participios pasados. Uno o dos nomás, porque esos que encontramos por internet. Por ejemplo, yo digo go, ir. El pasado, went, fui. El participio pasado, gone, ido. Otro ejemplo, do, hacer. Did, hice. Done, hecho. Entonces, esos verbos en participio pasado son los pensado, cocinado, viajado. Ese es el participio pasado. Y un ejemplo con has, cuando el auxiliar es has. Ese auxiliar, pues lo llamamos auxiliar y es como el e o el a o el hemos. Por ejemplo, cuando decimos she has gone to different countries. Ella ha ido. También podemos decir she has traveled to different countries. Ella ha viajado. O sea, es una acción que viene sucediendo desde el pasado, continúa en el presente y quizá continúe en el futuro. No tenemos acá un fin. No decimos ella viajó, ella... No, es algo que puede continuar sucediendo. Entonces, este present perfect va a ser un tiempo verbal que de pronto nos podemos encontrar por acá cuando hablemos de nuestra experiencia. Así como lo dice la pregunta, how long have you been doing? Como tanto tiempo, ¿qué tanto tiempo has estado haciendo esa actividad? Present perfect. ¿Para qué usamos el present perfect? Para hablar de esas acciones que iniciaron en un pasado, continúan en el presente y quizá continúen en el futuro, que no tienen un fin. Ese es el present perfect. Y seguramente lo vamos a usar en la actividad del documento escrito. Esta hojita se las voy a agregar allí en el resumen de la sesión en línea. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a la actividad? Nos queda clara cómo debemos realizar la actividad. Bueno, David, bien. Anthony, ¿cómo la viste? Nayibe. Andrés, ¿cómo viste las actividades? Vamos a tratar de hacer por lo menos un párrafo de 10, 12 líneas, at least, por lo menos. Porque como lo vimos en los ejemplos porque por lo menos lo que vimos en los ejemplos de estos personal statement son un poco cortos. Este link también se los voy a compartir allí. La idea es extenderlo un poco, así como lo pusimos en el documento en Word, de dar ejemplos, tratando de tener un poco más de contenido. Entonces vamos a tratar de realizar al menos
un texto de 12 líneas, at least, por lo menos, algo extenso, que no sean 4 o 5 líneas y ya, no. Esa es la idea. Anthony, ¿tienes alguna pregunta? O Andrés. No tengo ningún instructor. Bueno, muchachos, esa es la actividad que tenemos por realizar. Recuerden que la fecha de caducidad de la actividad es el 11 de junio. Ya se las voy a corroborar. Tenemos hasta el viernes 6 de junio para realizar la actividad. Viernes 6 de junio. Viernes 6 de junio es the deadline of the activity. Muchachos, esa es la actividad que tenemos que realizar. Si de pronto o si no tenemos preguntas sobre la actividad, pues podemos ir abandonando la sala. Ya nos queda poco tiempo en la sesión en línea. Muchas gracias a ustedes, muchachos, por asistir. Feliz noche. Feliz noche.